En el Palacio de Gobierno está hablando José Cantero, titular del Banco Central. 3 de un lado y 3 del otro lado. La información que nosotros tenemos, que es una información pública, que del lado brasilero surge una investigación por el caso Lava Jato a un banco que tenía ciertos vínculos en temas de lavado de dinero en el mercado brasilero. Consecuentemente, o quizás a la par, este banco era uno de los principales bancos que importaba billetes desde Paraguay, reales. Son 3 entidades bancarias las que importan billetes y 3 las que exportan. No tenemos, el Banco Central no tiene ningún dato oficial de que el banco sujeto a este de lavado de dinero se deba por la importación de billetes. La investigación ocurre por lavado de dinero, pero este banco también importaba billetes y no hay una conexión, al menos en toda la investigación que se expone, no hace mención a las exportaciones de billetes, de reales. Tampoco existe ningún dato oficial de que algún banco nacional esté relacionado con ese caso de lavado de dinero del lado brasilero que tenía que ver con, no conozco bien el caso, pero con duplicación o falsificación de facturas para ciertos negocios. Tampoco existe ninguna información oficial que ustedes conozcan o que conozca el Banco Central que existan bancos nacionales o que se haga mención a una zona del país, a una zona fronteriza del país. Nos hace mención a Ciudad del Este, a Pedro Juan Caballero o a cualquier otra zona fronteriza del país. Una información que manejamos que probablemente vamos a ir entendiendo y voy a explicar después, quizás teniendo un mayor entendimiento de lo que voy a decir, es que el banco sujeto a esta investigación, esto voy a confirmar, pero es lo que entendemos hoy, probablemente con mayor información vamos a tener más claridad, pero que el banco sujeto a esta investigación decidió no realizar la importación de billetes. No tenemos, y voy a volver a entrar en este punto, tampoco información oficial de que el ente regulador de Brasil haya dicho esta operación se prohíbe o se le prohíbe a tal o cual entidad. Esto es un negocio financiero que los bancos, de acuerdo a su apetito de riesgo, es un negocio que implica ciertos riesgos. No muchas entidades realizan esta operación, es por eso que de un lado hay 3 entidades y del otro lado hay 3 entidades. Como les decía, implica un riesgo elevado, pero mi interpretación es que con esta investigación de lavado de dinero los riesgos se han ampliado y este banco en particular, por modo propio, por decisión propia, decidió no importar billetes hasta tanto esta investigación se resuelva. Es muy probable, todavía no tenemos la información y quiero aclarar, que otro banco, porque son solo 3 y 2 principales, otro de los bancos principales del lado de Brasil haya dicho por cuenta propia también, y voy a explicar qué quiere decir por cuenta propia, haya decidido transitoriamente, momentáneamente, dejar de importar billetes hasta tanto exista mayor claridad en la investigación, porque en una nota periodística se hacía mención a que uno de los bancos investigados importaba también billetes, ¿sí? ¿Qué quiere decir decisión propia? Y es lo mismo que, por ejemplo, si en el caso de que un banco diga el sector de microfinanzas del sector rural presenta ciertos riesgos y esos riesgos se incrementaron, nosotros por cuenta propia dejamos de operar con ese sector.
y nos vamos a centrar en otros tipos de negocios. O con la bajada de la tasa de interés de la tarjeta de crédito, los bancos en Paraguay pudieron haber tomado la decisión de dejar de operar con tarjetas de crédito porque la rentabilidad ya no era suficiente para los riesgos que tiene ese sector. Entonces, quizás un punto es que el sistema bancario, que me gustaría destacar, juega un rol muy importante en la economía. Y desde el momento en que uno de sus productos se ve afectado, y me remito al caso de tarjeta de créditos, que se impuso un techo a la tasa de tarjeta de crédito, en un solo instrumento el efecto fue muy amplio, fue muy fuerte primero en el segmento de tarjeta de créditos, pero también afectó otros segmentos porque redujo la tasa de interés en todos los sectores. Y en este caso en particular, una investigación en Brasil a un banco por el tema lavado de dinero hace que los riesgos de ambos lados, el riesgo del negocio puede aumentar. Esto se magnifica también con todas las informaciones, con los comentarios que se publican en ambas partes del país. Estos riesgos se incrementan y los bancos por decisión propia también pueden dejar de operar. O sea, un banco de Paraguay puede decir, mi riesgo va hasta acá y no voy a ampliar, o también puede decir, yo salgo de este negocio. Y eso es lo que está ocurriendo en este momento. Y el efecto de estas decisiones de tener menos exposición a estos negocios o de dejar por un tiempo en stand-by hasta ver que exista mayor información, tiene un efecto directo en el sector real, en las ventas de nuestras ciudades fronterizas, en todo este sistema que funciona en el Mercosur, que es el régimen de turismo que le permite a Paraguay ser competitivo en estos productos. Es un tema de preocupación mayor. En el Banco Central, y yendo a la siguiente pregunta que decanta por sí sola, ¿qué estamos haciendo, verdad? Yo creo que para delinear un campo de acción, primero hay que saber cuál es la situación, por qué está ocurriendo esto, y en base a eso implementar planes de acción. El Banco Central de Brasil no puede forzar a ninguna entidad para que entre en este negocio. Del lado de Paraguay tampoco el Banco Central de Paraguay no puede decir, bueno, tal o cual banco tiene que hacer, porque es una decisión del sector privado de hacer este tipo de servicios financieros. Desde el Banco Central, nosotros y todo el área técnica estamos con nuestros canales naturales de comunicación. Todas las instituciones supervisoras, los bancos centrales, tenemos un canal de comunicación, de interacción, de compartir experiencia, de asistencia, de compartir asistencia técnica. Entonces existe una comunicación bastante fluida entre los bancos centrales y ese es el canal que el Banco Central hoy está trabajando. El Banco Central va a proveer toda la información. José Cantero, hace mucho no lo vemos así explayarse, está hablando en Burú Villaroga, presidente del Banco Central.